Complicación fetal más frecuente el embarazo múltiple, prematuridad. Muy bien. No, transfusión gemelo-gemelo es cuando te dicen que se trata de un monocorial. ¿Cómo se llama el signo de monocorial? ¿Lambda o T? T. Lambda es bicorial. Por eso encontrar un monocorial es mal pronóstico. Cuando tú encuentras el signo de la T invertida, porque el monocorial hace síndrome de transfusión feto-fetal, cuya mortalidad es del 80%. Muy bien, cuando se divide en los primeros 3 días, ¿cómo se llama? El monocigótico. Bicorial, biamniótico. Cuando se divide entre los 4 y 7 días, monobi. ¿No? El primero es BB, bicorial, biamniótico. Luego el monobi. Y cuando se divide entre los 8 y 13 días, mono-mono. ¿A cuál de estos mandas de frente a cesárea? Al mono-mono, ¿no? Cesárea a las 34 semanas. El mono-mono sale cesárea a las 34 semanas. Ahí está, miren. Monocorial. ¿Cuál es el signo del mono? T invertido. No te confundas con lambda. Lambda es bicorial. Y es buen pronóstico. El monocorial es mal pronóstico. Ya está. Y acá te preguntan o te hacen mención, ¿no es cierto?, a una gestante con embarazo doble que llegue en expulsivo y luego de atender el parto del primero porque estaba encefálico, el segundo está en transverso. ¿Cuál es la conducta? Muchos han marcado cesárea, o sea, al primero lo sacas por vía vaginal y al otro lo mandas a cesárea. Vas a demorar, pues, ¿no? Y el segundo se muere. O sea, mira, ¿cuál es la lógica acá? Entre el primero y segundo gemelo, tú debes demorar el menor tiempo posible en sacarlo. Cuando hay un parto gemelar, el primero tiene menos riesgo, porque sale rápido. El riesgo es para el segundo, porque mientras más te demores en sacarlo, la placenta ya se está desprendiendo y va a haber sufrimiento fetal. O sea, el riesgo es para el segundo, ¿correcto? Entonces, mientras más te demores en sacar el segundo, más riesgo de muerte. Entonces, si tú al primero lo sacas por vía vaginal y al segundo lo mandas a cesárea, el segundo se va a morir, porque estás demorando más de lo normal. Entonces, por eso decides, o bien lo sacas por cesárea a los dos, o bien por parto vaginal, por vía vaginal a los dos. Entonces, si el primero estaba encefálico y salió rápido, ¿qué tienes que hacer al segundo? Rápidamente por vía vaginal, pero hacerle versión cefálica externa. No se hace versión cefálica interna, está contraindicado. La externa sí. Lo acomodamos para que se ponga longitudinal cefálico y hacemos el parto vaginal. No cesárea. Ya está. ¿Cuándo hablamos de un RCU? Cuando está por debajo del percentil 10, ¿no? Su diagnóstico es por ecografía. Su parámetro más sensible es la circunferencia abdominal, ¿no es cierto? Ya está, por debajo del percentil 10. Severo cuando está por debajo del percentil 2. Bien, y en la 107 les dicen para confirmar el RCU que solicitamos ecografía, pues, ¿no? Con eso calculamos la curva de crecimiento, ¿no? Y entonces la ecografía confirma el RCU. Si te preguntan para ver el pronóstico es Doppler. En RCU es importante la ecografía Doppler de arteria umbilical, de arteria cerebral media, para ver el pronóstico, ¿ya? Para ver si está o no en hipoxia. Pero con la ecografía confirmas. RPM, ¿cuál es el método práctico? ¿Azul de Nilo? No, pues es invasivo y ya no se hace. Cristalización del líquido, eso se llama test de Fer, ¿no? Pero es de moco cervical, no, es de muestra vaginal, fondo de saco vaginal. Fondo de saco vaginal, no es de moco cervical. Acá la prueba práctica es el papel de nitracina que mide el pH vaginal, ¿no? Cambia de color amarillo, ¿a qué color? Azul. Amarillo a color azul. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el pH del líquido amniótico? 7.4. Es alcalino. ¿Cuánto es el pH vaginal? 4.5. Entonces, cuando pierde líquido, alcaliniza la vagina en la mujer. Y eso es lo que mide el papel de nitracina.
¿Qué antibiótico damos como profilaxis en un RPM? Ampieritro, ¿no? Ampicilina, eritromicina. Profilaxis de RPM. Por 7 días. Ampicilina, macrólidos. Muy bien, y acá tiene 37 semanas, RPM, no hay datos de infección, por lo tanto no es una corioamnionitis, y el Bishop está en 7. No hay signos de sufrimiento. Chicos, ¿cuál es el tratamiento cuando tienen un RPM más de 34 semanas? ¿Qué hacen con un RPM más de 34? Porque si tiene menos de 34 le das corticoides para madurar el pulmón, pero más de 34, ¿qué haces? Termino, ¿verdad? Inducimos el trabajo de parto. Entonces no marquen pues acá corticoterapia, tiene 37 semanas, ¿para qué le vas a dar corticoide? Antibioticoterapia en la C, correcto, pero esperar el comienzo espontáneo, no, se infecta, tienes que inducir. Y de frente induces porque el Bishop está en 7, ¿no? De frente induces. Ya está. Las malformaciones digestivas o de sistema nervioso, ¿con qué se asocian? Polidramnios, ¿no? En cambio, LIGO, las genitourinarias. ¿Cuál es la causa más frecuente de oligohidramnios? RPM. RPM es la causa más frecuente de oligohidramnios. Y de polidramnios, idiopático. Causa más frecuente. Idiopático del polidramnios. La hiperemesis gravídica son los vómitos severos en una gestante que le hace perder peso, se deshidrata, pero la complicación más grave es el déficit de tiamina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Encefalopatía de Wernicke, déficit de vitamina B1, triada, diplopia, ataxia, confusión. Eso es la triada de la encefalopatía de Wernicke. Diplopia, ataxia, confusión. ¿Cuál es la etiopatogenia más aceptada de hiperemesis? La hormonal, que te dice a más beta-HCG, más vómitos. Pues, ¿cuáles son los factores para hiperemesis? Nulípara, obesa, mola, embarazo múltiple. ¿Qué tienen en común esos factores? Que los niveles de beta-HCG están bien elevados. ¿Ya? Entonces la teoría hormonal para la hiperemesis. ¿Puedes utilizar metoclopramida como antiemético? Sí. Diminuhidrato también. El que no está aprobado ya el embarazo, Digemit lo ha sacado, es ondansertrón. ¿Ah? Ya no se utiliza ondansertrón en gestantes. ¿Ya? Metoclopramida, diminuhidrato, sí. ¿Qué inmunoglobulina atraviesa la placenta, chicos? La G. ¿Cómo se llama su mecanismo de transporte? Pinocitosis. Muy bien. Pinocitosis. Ya está. Muy bien. Ahora sí, les toca a ustedes, ¿ya? De acá sí me ayudan ustedes. Entonces, hemos hecho el banco de NAM. Ahora vamos a ver. Ya, a ver, chicos. En la fecundación, ¿cuál es la fase 1? Cuando atraviesa, ¿qué capa? La fase 1, ¿se acuerdan? La corona radiada, ¿no? La segunda fase, zona pelúcida. Y la tercera es la fusión de pronúcleos. Esas son las 3 fases de la fecundación, ¿ah? 1, corona radiada. 2, zona pelúcida. Y 3, fusión de pronúcleos. Por eso acá la clave, ¿cuál es? La E. En la fase 2 cambia la permeabilidad de la zona pelúcida, porque se libera enzimas, ¿no? Y eso hace que se atraviese la zona pelúcida, ¿ya? Acuérdense las 3 etapas entonces. Muy bien, ¿cuándo se puede medir la beta-HCG después de la ovulación? 8 a 9 días, posovulación. Si te dicen posfecundación es 6 a 7 días.
posfecundación. Y si te dicen con respecto a la fecha última regla, a la tercera semana de amenorrea, ¿no? Y es positivo en sangre, y a la quinta semana es positivo ya en orina. Entonces, ahí ya podemos medir la beta-HCG, ¿no? ¿Cuál era la función del lactógeno placentario? Crecimiento del feto. ¿Y cómo hacía el crecimiento del feto? Es que promueve el paso de glucosa de la mamá hacia el feto. Esta hormona hace que la mamá le dé más glucosa a los capilares fetales. ¿Y eso cómo lo hace? Induciendo una insulina resistencia. Respuesta a la A, ¿no? Promueve el paso de glucosa al feto. ¿Y cómo hace eso? Con una insulino resistencia. Por eso esta hormona está asociada a diabetes gestacional. Cuando una placenta tiene uno o más lóbulos, se llama succenturiata, chicos. Y eso genera retención de restos placentarios, que es una causa de hemorragia postparto. Cuando tiene uno o varios lóbulos, ¿ya? Se llama succenturiata. ¿Cuánto es el flujo uterino a término? 450 a 750 mililitros por minuto. Ese es el flujo placentario, que se mide con el Doppler de arteria uterina, ¿ya? Entonces, en porcentajes de gasto cardíaco, ¿cuánto es? 15% del gasto cardíaco. Es lo que consume el útero a término. 15% del gasto cardíaco. Chicos, ¿cuánto le daban de folato a una gestante? 0.4 miligramos o 400 microgramos. Pero si es de alto riesgo, ¿por qué de alto riesgo? Por esto, miren. Es una mamá que ya tuvo antecedente de un hijo con defecto de tubo neural. Cuando pase eso, ya no le vas a dar 0.4 miligramos, le das 4 miligramos. Entonces, en bajo riesgo es esto, 0.4, 400 miligramos. En alto riesgo es 4 miligramos, ¿ya? Respuesta a la B. En cirugía van a ver que el consumo de kilocalorías al día es esto, 2200. Pero en una gestante, como aumenta el metabolismo, debe ser 2500 kilocalorías al día, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Por lo tanto, ¿cuánto debe aumentar? 300 kilocalorías. Eso es lo que debe aumentar una gestante. 300 kilocalorías al día, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? Ahí. ¿Cuál es la variedad de posición, chicos? Está cefálico, ¿verdad? Cefálico de vértex. Por lo tanto, el punto de referencia, ¿cuál es? Occipucio. La fontanela grande es bregma. La fontanela pequeña es occipucio. Entonces, miren, ¿dónde está mirando el occipucio? Ilíaco izquierdo, ¿no? ¿Anterior, posterior o transverso? Transverso. Occipito ilíaco izquierda, transverso. También llamado, como las agujas del reloj, occipito 3. Occipito 3. Muy bien. ¿Cuánto mide el diámetro de la cadera del bebito? El vitrocantérico, igual que la cabecita, el biparietal. ¿Cuánto mide? 9.5. ¿Ya? La cadera mide igual que la cabeza. ¿Cuál es el que mide más? El diámetro biacromial, el de los hombros, 12 centímetros. El de los hombros es el que mide más, 12 centímetros. En cambio, la cadera y la cabeza, 9.5. ¿Cuál es el marcador predictor de cromosomopatía en el primer trimestre? ¿Cuál es el mejor de todos? Transnocencia nucal, cuando mide más de 3 milímetros entre las 10 y 14 semanas. Ese es el mejor marcador de cromosomopatía. Transnocencia nucal. Pero ¿cuál es otro marcador? Hipoplasia del hueso nasal. Ese es el otro marcador. Y también higroma quístico. ¿Ya? La diferencia es que transnocencia nucal y la hipoplasia del hueso nasal es para síndrome de Down. El higroma quístico, chicos, ¿para quién es? Para Turner. Síndrome de Turner. Higroma quístico. Ya está. Los demás son
de segundo trimestre, ¿ya? Fémur corto, quiste plexo coroideo, es marcador de cromosomapatía, pero de segundo trimestre. Del perfil biofísico, ¿cuál es el primero en aparecer en la vida intrauterina? El tono, porque aparece a la 7ª semana. El movimiento corporal aparece a la semana 9, el movimiento respiratorio a la semana 20, y el último en aparecer es la reactividad, que es a la semana 30. El primero en aparecer es el tono, porque aparece a la 7ª semana. ¿Ya? ¿Cómo calculas actividad uterina? Multiplicando frecuencia por intensidad. ¿Cuánto es la intensidad, chicos? 30. ¿No? Ahí está, intensidad 30. ¿Y la frecuencia cuánto es? ¿Cuánto? 5, muy bien, ¿no es cierto? Porque te dice 1 cada 2 minutos. Entonces, en 10 minutos, ¿cuánto es? 5. Y eso es lo que tienes que colocar, siempre cada 10 minutos. 5 por 30, 150 unidades de Montevideo. Esa es la actividad uterina. Para iniciar el trabajo de parto, se necesita como mínimo 90 unidades de Montevideo. Para que una gestante inicie el trabajo de parto, se necesitan 90 unidades de Montevideo. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llama esa maniobra? En una distocia de hombros, en el expulsivo, ¿no? En el expulsivo sirve para controlar la cabeza, ¿no? Y favorecemos su extensión. Ritgen, muy bien, en el expulsivo. Este es en distocia de hombros, ¿verdad? McRoberts. ¿En qué consiste? Hiperflexionamos la pierna, ¿no? McRoberts. Ya, Ritgen es en el expulsivo. Muy bien. Y acá te preguntan cuánto dura el expulsivo. Porque miren, te dice dilatada 10. ¿Cuánto demora en salir el bebé? Eso es el expulsivo, pues, ¿no? Depende si es nulípara o multípara. ¿Cómo es esta gestante? Multípara. En multípara es 60 minutos. En nulípara 90 minutos. La duración del expulsivo. Respuesta, 1 hora, porque es multípara. En nulípara dura 90 minutos. ¿Ya? 90 minutos. En la episiotomía, ¿cuál es la episiotomía de elección? La mediolateral, ¿verdad? La mediolateral, ¿qué músculo se secciona? Transverso superficial del perineo, o también llamado bulbo cavernoso. Transverso superficial o bulbo cavernoso. Es el que se secciona en la episiotomía. La de elección es la mediolateral. En el alumbramiento se hace esta maniobra, ¿no? Tracción y contratracción. Se llama maniobra de Brandt-Andrews. ¿Y para qué sirve esta maniobra de Brandt-Andrews? Para evitar la inversión uterina. Muy bien. La maniobra de Brandt-Andrews, que es la tracción y contratracción, evita la inversión uterina. La hemorragia posparto la evitamos con el alumbramiento dirigido, cuando damos oxitocina. Muy bien, ¿qué les dicen acá? Embarazo a término, ponderado 3800, contracciones uterinas irregulares. O sea, está hablando de una hipodinamia, porque son de mala calidad. Hipodinamia, primaria o secundaria. Hay que ver si ya inició trabajo de parto. ¿Cómo está el cuello? El cuello está cerrado. La dilatación no se ha iniciado. O sea, es una hipodinamia primaria, porque no ha iniciado cambios a nivel del cuello. Es secundaria cuando ya el cuello está abierto, dilatado, borrado. Ahí es secundaria, cuando ya inició trabajo de parto. Primaria es cuando no ha iniciado trabajo de parto. Hay que darle oxitocina, ¿no? Endovenosa en infusión continua para mejorar las contracciones. Muy bien. Si palpo la nariz, ¿qué deflexión es, chicos? Referencia nasal. 2. ¿Y qué diámetro exponía en el 2? Occipito mentoniano, que medía 13.5, ¿no? Frente, ¿no? Frente, su punto de referencia es nariz, diámetro occipito mentoniano, 13.5. Y en la deflexión de grado 3,
¿cuál era el punto de referencia, chicos? En 3, cara. Mentón, ya está. ¿Cuál de estos tiene mentón? La A, ¿no? Arcos supraorbitarios, mentón. Ya está, mentón, de flexión de grado 3. Lo sacas por el punto de referencia. Muy bien. Y en una distocia de hombros, ¿cómo se denomina la maniobra que consiste en recolocar la cabeza al interior de la pelvis? Sabanelli, muy bien. Y la mandamos a cesárea, ¿no? Te dicen hiperflexión de las piernas, McRoberts. Rotación del hombro. El hombro posterior lo rotas anterior. Goods, muy bien. Goods es rotación del hombro. Posterior, anterior. Acuérdense esas 3 maniobras en distocia de hombros. ¿Ah? McRoberts, Goods, Sabanelli. Cuando una gestante es programada cesárea, 1 hora antes, ¿qué le colocas? Cefazolina 2 gramos. Profilaxis. Es la mejor medida para evitar la infección. Cefazolina 2 gramos. Porque la cesárea tiene más riesgo de infección que el parto vaginal, recuerden. La diabetes gestacional, ¿qué complicación hematológica produce? Hipoglicemia es complicación metabólica. Y es la más frecuente, pero es metabólica. Te está diciendo hematológica. Policitemia. Porque el feto macrosómico, chicos, tiene más riesgo de hipoxia. Y la hipoxia, ¿qué induce en el riñón? La producción de eritropoyetina. Y eso es lo que produce la policitemia. ¿Ya? El aumento de eritropoyetina hace que tenga policitemia el hijo de madre diabética. Y esa es su complicación hematológica. En TB, ¿evitamos el contacto precoz? ¿La alejamos? Depende del BK, pues, ¿no? Si el BK está positivo, sí, pero si no, no. ¿Indicamos cesárea? No. Estrepto, contraindicado. Contraindica la lactancia, igual. Si el BK está positivo o es una TB, MDR, XDR, contraindica la lactancia. Si está negativo, no. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo contraindica lactancia? Cuando el BK está positivo, cuando es MDR o cuando es XDR. Ahí sí contraindica la lactancia. Si no, no. La respuesta correcta es la C. Hay que dar piridoxina cada vez que usamos isoniazida. ¿Para qué le damos piridoxina, chicos? Cuando usamos isoniazida. ¿Qué evitamos con la piridoxina? Neuropatía periférica. ¿Ya? La piridoxina evita la neuropatía periférica por isoniazida. Ya está. ¿Se acuerdan del esquema de tuberculosis que les había mencionado? 6 meses, ¿no? 2 meses todos y 4 meses rifa-iso. Pero ¿qué pasa si no tienes piracinamida? Solo tienes rifa-iso y etambutol. El esquema cambia a 9 meses. Le das 2 meses RIE, rifa-iso, etambutol, y 7 meses rifa-iso. Ese es otro esquema. Cuando quieres utilizar menos fármacos, pero más tiempo. ¿Ya? 9 meses. 2 meses RIE y 7 meses rifampicina, isoniazida. Pues la respuesta acá es la D. ¿Ya? 2 meses rifampicina, isoniazida, etambutol, y 7 meses isoniazida y rifampicina. A ver, chicos, eso sí ustedes lo responden. A ver, hemos recordado el escenario 2. ¿Cuál era el escenario 2? Antes. ¿Pero tomando targa o no tomando targa? Tomando targa. Por eso, ¿cuál es la clave acá? La A, muy bien. La C, ¿qué sería? Y la B. La C y la D, perdón. La C y la D. Escenario 1. ¿Y el E? Escenario 3. Acuérdense los escenarios, ¿ya? 1, cuando diagnosticas en el primer control, o tenía antes y no estaba tomando targa. Porque el escenario 2 es cuando tenía antes VIH, pero ya estaba recibiendo targa. Pues la respuesta es la A. Y 3 es en el parto. Y en gestante con VIH hemos dicho,
¿En qué caso indicábamos el parto vaginal? Cuando la carga viral era menos de 1000 copias o venía en fase activa, dilatado más de 4 centímetros. O rotura de membranas más de 4 horas. Más de 4 horas. Muy bien, respuesta a la B. Dilatado más de 4. Ese es el más importante, cuando entra en fase activa. ¿Cuál es el diagnóstico en una gestante de tercer trimestre que te viene con prurito intenso a predominio palmo-plantar? Colestasis gravídica, ¿no? Perfil hepático alterado. Tratamiento ácido urso desoxicólico. Ácido urso desoxicólico. Colestasis gravídica, acuérdense. Muy bien. A ver, chicos, ahí ¿cuál es el diagnóstico? En la 142. Le dicen pérdida de líquido con taquicardia materna, fiebre, taquicardia fetal. Miren, tiene taquicardia materna, 101, fiebre, dolor, taquicardia fetal. Corio, amnionitis. ¿Cuál sería entonces la conducta? ¿Cesárea? ¿Así? ¿Quién tiene más riesgo de infección? ¿El parto vaginal o la cesárea? Cesárea. Si está infectado, más infección con cesárea. Tienes que inducir el parto vaginal. Ojo, acá se confunden. Cuando hay una corioamnionitis, la primera vía para terminar es el parto vaginal. Tienes que inducir. Obviamente con su antibiótico, ampicilina gentamicina. Ampigent. Cuando no puedas inducir, o cuando es fallida, recién hace cesárea. El último es cesárea, pero de primera intención es inducción del parto, ¿ya? La bacteriuria asintomática, ¿por qué la tratamos en la gestante? Porque si no, ¿qué produce? Pielonefritis, hasta en un 30%, ¿no? Si no la tratas. Por eso tienes que tratarla, ¿no? Con beta-lactámicos, que son los de elección. Amoxi, cefalexina, cefuroxima. Esos son los de elección para tratar una bacteriuria asintomática. Si te dicen una gestante con fiebre, vómito, dolor lumbar, ¿no? PPL positivo, pielonefritis. ¿Cuál es el antibiótico que damos en pielo? Cefalosporina tercera, ceftriaxona. Ceftriaxona. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de sepsis en gestantes? El foco urinario, ¿no? Escherichia coli. Escherichia coli, porque el foco urinario es la causa más frecuente de sepsis en la gestante, ¿ya? ¿Quién produce ahí? A ver, si les dicen, ¿quién produce otitis externa maligna? De esas bacterias. ¿Quién produce otitis externa maligna? Pseudomonas. ¿Colitis pseudomembranosa? Clostridium difficile. Epi. Clamidia. Neumonía pesada. Klebsiella, ¿no? Neumonía de lóbulos superiores. A bomba cisura, recuerda. Esta Escherichia coli. Muy bien. Tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo. Sospecha cistitis. Bueno, hay que pedirle su cultivo, pero hay que darle antibiótico. Entonces, ¿qué antibiótico le damos? Cefuroxima. De elección. Alternativa sería nitro. Si no tuvieras betalactámico. Alternativa es nitro. Marquen nitro cuando les digan el antibiótico que tiene menos resistencia. Pero si te dicen el de elección por seguridad, el que es más seguro son los betalactámicos. Pero el nitro, recuerden, ¿qué genera en la gestante nitro? Neuropatía. Genera hepatotoxicidad. Y puede producir hemólisis en el feto en el tercer trimestre. Entonces no es tan segura como los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son más seguros en el embarazo. Por eso, si no hubiera la A, estaría bien marcar nitro, porque también se puede utilizar. Y cuando la bacteria es E. coli B positiva, ¿cuál es el antibiótico que damos, chicos? Carbapenem, ¿no? Meropenem, cuando es beta-lactamasa de espectro extendido. Cuando es beta-lactamasa de espectro extendido, damos carbapenem, ¿ya? Muy bien. Cuando te dicen esta triada, fiebre, loquios,
malolientes y útero subinvolucionado. Endometritis. ¿Causa más frecuente de endometritis? ¿Aerobios o anaerobios? Anaerobios. Por eso su esquema es clinda más gentamicina. ¿Cómo tratamos una endometritis? Clinda más gentamicina. Muy bien. De ahí, ¿cuál es el diagnóstico, chicos? En la 149. Les dicen poscesariada, inducción fallida, al examen, fiebre, taquicardia, sudoración profusa, hipotensión, sepsis. ¿Qué hay que darle? Aparte de aumentar tu cobertura antibiótica. Fluidoterapia, hidratación, cloruro de sodio, ¿no?